Muy buenos días, mis estudiantes de grado octavo. Tenemos una clasecita más el día de hoy de biología. Pero antes de iniciar nuestra clasecita, quiero hablarles del cuidado del COVID. Aún no hay la vacuna, entonces ya saben, deben tener mucho más cuidado así hayamos salido de la cuarentena y podamos estar muy libres en la calle. El cuidado debemos seguirlo teniendo, el cuidado del tapaboca, el cuidado de guantes, el lavado de manos cada 2 horas. Con abundante jabón, el jabón mata el virus. Bien, mis estudiantes, el día de hoy tenemos como título el metabolismo. Ya saben, todo lo que está en las diapositivas deben escribirlo en su cuadernito. Bien, pero entonces vamos a ver qué es el metabolismo. Es un conjunto de cambios químicos y físicos que se producen en los tejidos del cuerpo para destruir, catabolismo o construir, en este caso como el anabolismo, moléculas gracias a los alimentos. Todos los sistemas vivos transforman la energía cada vez que cumplen funciones vitales como autorregularse, desarrollarse, crecer, reproducirse, entre otras. Durante las conversiones energéticas, parte de la energía útil se pierde en el ambiente. Estas transformaciones de energías están regidas por las leyes de la termodinámica. La primera ley establece que la energía no se crea ni se destruye, pero sí se transforma. La segunda postula que durante las conversiones o el movimiento de la energía potencial del estado inicial será mayor que la energía potencial del estado final. Por la pérdida de energía, todos los procesos naturales tienden a una entropía, o sea, a un desorden. Para contrarrestar esta tendencia, los seres vivos dependen del sol como suministro energético constante. Bien, el metabolismo celular. La célula es una máquina que necesita energía para realizar sus trabajos. Es algo así el metabolismo celular. Las transformaciones de energía en las células vivas se relacionan con el movimiento de electrones entre niveles energéticos o de un átomo a otro. Cuando los electrones se mueven entre átomos, son reacciones de óxido-reducción. El átomo o molécula se oxida cuando pierde electrones y se reduce cuando gana electrones. A las reacciones que ocurren entre las moléculas se denomina metabolismo. Bueno, al parecer todas las relaciones metabólicas implican la presencia de enzimas, sustancias proteicas como funciones específicas. Bien, ahora vamos a ver, resulta que en los seres vivos existen dos grandes tipos de procesos metabólicos, que es el anabolismo y el catabolismo. Cuando nos hablan del anabolismo, tiene como función crear nuevas células, mantener los tejidos del cuerpo y crear reservas. Este tipo de proceso se conoce también como metabolismo constructivo. De esta manera se forman los tejidos como la piel, los músculos o los nervios. Ahora, si hablamos del catabolismo, tiende la función a descomponer los tejidos corporales y las sustancias de reserva para producir energías que el organismo necesita. Entonces, cuando hablamos del anabolismo, se conoce como anabolismo al total de reacciones químicas cuya función especial es la síntesis de las macromoléculas. Recuerden que nosotros hablamos de la macromolécula, lo que eran los lípidos, carbohidratos, ¿cierto? Proteínas. Entonces, se diferencian tres tipos de reacciones del anabolismo. Una primera de ellas es que se toman los monómetros que vienen del catabolismo y se le adicionan grupo de ánimo. En la segunda se forman los polímeros uniendo los monómeros en la fase anterior. Y en la tercera se ensamblan componentes, en otras palabras, en la formación de estructuras celulares. Cuando hablamos del catabolismo, es un proceso mediante el cual la célula rompe las moléculas de mayor tamaño, en ese caso son las macromoléculas, en partes más pequeñas que serán usadas en rutas metabólicas como el ciclo de Krebs, que sucede al interior de las células. Bueno, bien. Ahora vamos a ver
el metabolismo es la suma de todas las transformaciones químicas, energéticas y realiza actividades como la respiración. Las células heterótrofas obtienen la energía a partir de la oxidación de los compuestos de carbono. La respiración es en síntesis el proceso el cual mantiene el cual un organismo toma oxígeno del ambiente y libera dióxido de carbono. Cuando hablamos de la fotosíntesis, pues hablamos de los animales, de las plantas, que son organismos autótrofos, que ellos producen su alimento mediante la fotosíntesis. Bueno, por eso son autótrofos. La digestión. La digestión es cuando se inicia al ingerir alimentos. Estos comienzan a ser degradados por enzimas y triturados por los dientes. Luego descienden hacia el estómago, en donde se mezclan con jugos gástricos y enzimas para disolverse en aún más. El resultado de esta mezcla se denomina quimio. Bueno, entonces luego viene así, que ya es lo que es el sistema digestivo. Bien, luego también sigue el crecimiento, nos sigue la eliminación de desechos, el funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, entonces cuando hablamos de la eliminación de desechos, los productos del metabolismo, los carbohidratos y las grasas, son agua y dióxido de carbono, son eliminados a través de la respiración y las excretas. Bueno. Bien, los voy a dejar con un videito bastante interesante. Vamos a prestar mucha atención, por favor. Para subsistir, los seres vivos toman sustancias del medio, las transforman en el interior de las células, utilizan las sustancias resultantes de dichos cambios y eliminan los desechos. Todo el proceso se denomina metabolismo celular. Metabolismo celular. El metabolismo es el conjunto de procesos químicos que tienen lugar en las células. Permite generar energía y obtener materia para el crecimiento, la eliminación de los desechos y otras funciones fisiológicas. El metabolismo ocurre en dos fases, anabolismo y catabolismo. El anabolismo es la fase constructiva, en la cual la célula toma materiales recibidos del líquido extracelular y los utiliza para formar partes estructurales. En este caso, hasta energía. Un ejemplo de anabolismo es la unión de los aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Otro ejemplo es el proceso de fotosíntesis. El catabolismo es un proceso destructivo o de degradación de macromoléculas, que tiene como finalidad la obtención de energía. Ejemplos: la respiración celular y la digestión. Bien, mis estudiantes, entonces quiero hablarles un poquito de aspectos que alteran el metabolismo, que lo disminuye, que lo acelera, que lo disminuye. El metabolismo puede ser modificado por diferentes causas, afectando la síntesis, cantidad y velocidad con que generan los productos necesarios para el buen funcionamiento de la célula. La regulación metabólica depende de la actividad enzimática, la cual puede ser eliminada por baja concentración de enzimas, la poca disponibilidad de cofactores y la temperatura. Estas limitaciones hacen que las enzimas trabajen por debajo de la velocidad máxima. Cuando hablamos de que lo acelera el metabolismo, el incremento de la temperatura aumenta la velocidad de reacciones químicas, que se duplican por cada 10 grados centígrados, aunque pasar a los 40 grados centígrados de la velocidad cae drásticamente. De manera general, se pueden mencionar algunos factores que aceleran el metabolismo: el incremento del movimiento celular, ya que los músculos demandan mayores tasas de energía cuando realizan algún esfuerzo. Los cambios hormonales y altos niveles de hormonas como las tiroxinas producidas por la tiroides, cuya principal función es estimular las actividades metabólicas y respuestas ante situaciones de estrés. Durante la actividad física, el metabolismo se incrementa porque requiere mayores cantidades de agua.
Yo allí les estoy haciendo una preguntita, ustedes deben investigar, igual está en el libro, o deben investigar pues en otro lado si no tienen el libro, que de qué manera las sustancias psicoactivas alteran el metabolismo. Los elementos que componen las sustancias psicoactivas llegan al torrente sanguíneos y son transportadas hacia las células. Dependiendo de la sustancia, los efectos pueden ser de reducción o aceleración del ritmo metabólico. En general, estas sustancias interfieren en el funcionamiento del sistema nervioso central, pero también inciden en el hígado, riñones y principales encargados de su eliminación. Por ejemplo, la cirrosis es una enfermedad que genera un daño crónico en el hígado, provocando otras enfermedades como hepatitis B o C. La cirrosis es el exceso de alcohol. El consumo reiterado de estas sustancias altera significativamente las funciones celulares normales, la comunicación y coordinación intracelular. También puede verse afectados metabólicos inmediatos como aumento de la temperatura corporal, en la frecuencia cardiorrespiratoria, incremento de dificultad para respirar movimientos y en una dosis muy alta temblores, nerviosismo, alucinaciones y convulsiones, entre otros. Bueno, mis estudiantes entonces deben escribir en su cuadernito de biología lo que está en las diapositivas, deben responderme de qué manera las sustancias psicoactivas alteran el metabolismo, pero yo ya les dije ahorita, y desarrollar del libro 126, 127, los puntos 1, 2, 1, nos dice 126 primero, hay una lectura corta, dice... ¿Cuál es la importancia? Igual ustedes vieron este temita. ¿Cuál es la importancia de mecanismos de defensa? ¿Cierto? De los mecanismos de defensa en los animales. Ustedes la vieron, vimos, se realizó un videito. Entonces dice, ¿cuál es la importancia de los mecanismos de defensa para los seres vivos? Pues pueden mandar unas hojitas atrás o leer. Si tienen el libro también está allí. Segundo, ¿cuál es la relación predador-presa en los ecosistemas? Y el tercer punto, hay que hacer leer y luego responder según lo anterior, ¿qué hipótesis hubieras planteado para explicar la disminución de las presas? Son 3 punticos, 126, 127. Mis estudiantes, Dios me los bendiga, un feliz día.